En la semana anterior estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo, hermanos, que se nos da como don, como regalo inmerecido, como amor del Padre y del Hijo que se manifiesta de forma plena en nuestras vidas. El día de hoy vamos a hablar y vamos a hacernos una gran pregunta. ¿A quiénes se les da el Espíritu Santo? Pero antes de responder a esa pregunta, yo quiero invitarle ahí donde usted está a que podamos orar, que podamos pedirle a nuestro Señor que Él pueda disponer nuestra alma, que Él pueda disponer nuestro corazón para que nosotros le podamos escuchar a Él atentamente. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte por tu palabra. Queremos agradecerte porque tú sales a nuestro encuentro para conversar con nosotros. Hoy quieres hablarnos acerca de ese amor que se encuentra, que se manifiesta en la persona del Espíritu Santo. Hoy quieres hablarnos, Señor, de esa gracia que quiere envolvernos, de tu amor que nos abraza, que nos llena de ternura, que nos hace plenos por medio de tu Espíritu Santo. Y por eso queremos escucharte. Dispón nuestro corazón por medio de tu mismo Espíritu para poder atender a tu palabra. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les decíamos, hermanos, que el día de hoy vamos a platicar a quienes se les da el Espíritu Santo. ¿Es una promesa para algunos o es una promesa para todos? Y vamos a la palabra de Dios, que nos dice el profeta Joel. Dice la palabra de Dios en el libro de Joel, en el capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios: después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, en primer lugar podríamos decir la respuesta a esa pregunta que nos hacemos: ¿para quiénes es el Espíritu Santo? La respuesta podría ser sencilla: es para todos. Es decir, que ese ofrecimiento, que esa oferta, que esa promesa que Dios nos ha dejado en su palabra, esa propuesta, hermanos, del Espíritu Santo, es para todos, sin excepción alguna. Es decir, todo hombre de cualquier categoría, de cualquier estado, bueno, malo, creyente, no creyente, usted y hasta yo, hermanos, somos beneficiarios de esa promesa del cielo que Dios nos ha dejado, la promesa de su Santo Espíritu. Pero bien, el Espíritu Santo, si bien es para todos, también es para cada uno. Y aquí es donde yo quisiera que nos detuviésemos un poquito, porque hay un hermano que en un momento a mí me decía: hermanos, lo que es de todos no es de nadie. Me decía él, como diciendo aquello que cuando decimos esto es de todos, entonces ahí al que más agarra, hermanos, es el que más va a acaparar. Y él en ese sentido me lo decía. Pero la palabra de Dios, hermanos, en los Hechos de los Apóstoles nos deja una enseñanza profunda acerca de que el Espíritu Santo no solamente es para todos, sino también es para cada persona en particular. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 3. Dice la palabra de Dios: al llegar el día de Pentecostés, se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire qué hermoso, hermanos, el texto de los Hechos de los Apóstoles pone ese énfasis en que el Espíritu Santo, hermanos, se derrama como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Es decir, esa gracia para entender, hermanos, de forma preciosa. Ese, hermano, es bello comprender que esa experiencia de efusión del Espíritu Santo, hermanos, si bien es para cada uno de nosotros, es para todo hombre, pero también es para cada persona en particular, de acuerdo con la medida exacta, de acuerdo con la necesidad concreta que tú experimentas en tu alma, de acuerdo con las particularidades personales de cada uno de nosotros.
Es decir, que el Espíritu Santo no se da y no opera en tu vida de las formas que opera en mi vida, no opera de las formas, de forma equitativa o de forma igual en cada una de las personas. El Espíritu Santo es para cada uno de nosotros, y la experiencia que cada uno de nosotros tiene con el Espíritu Santo es una experiencia única, no exclusiva, pero sí única, porque es tu experiencia con Dios. Es tu encuentro con Él. El Espíritu Santo, hermanos, es una gracia que se derrama de acuerdo con la horma de tu zapato, hermanos. No te va a quedar ni más grande ni más pequeña, porque conoce tu vida, porque conoce tu necesidad. Y cuando el autor de los Hechos de los Apóstoles, el escritor sagrado San Lucas, él dice, el Espíritu Santo se derramó sobre cada uno de ellos. Hermanos, es porque cada uno de ellos tiene una necesidad particular, y es hermoso seguir ese texto. Es hermoso entenderlo, porque el día de Pentecostés nos recuerda la palabra que allí habían partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Egipto, de Libia, forasteros romanos, judíos, prosélitos, cretenses, árabes. Todos, hermanos, representan grupos que tienen una necesidad particular, y a todos y a cada uno de ellos se les da el Espíritu Santo en la medida de la necesidad del alma de cada uno. Tú tienes una necesidad propia. Tú tienes una aspiración propia en tu alma. Y el Espíritu Santo opera de acuerdo con esa necesidad, de acuerdo con esa particularidad de tu vida. No opera así como a granel. Si bien el Espíritu Santo es una gracia para todos, pero es una gracia que opera de acuerdo con la necesidad particular de cada persona, de cada alma. Porque Dios, hermanos, tiene esas formas y esas ternuras y esa sensibilidad de poder acercarse por medio de su Espíritu de acuerdo con la necesidad concreta que tú tienes. Ahora, hermanos, yo quisiera solamente acercar esta gracia del Espíritu que se derrama, y a quienes se derrama. La palabra de Dios nos deja un recuerdo de algunos grupos en particular. Yo el día de hoy quisiera comenzar hablando de uno de los grupos a quienes se les da el Espíritu Santo, porque en esos grupos están englobados. Ahí en esos grupos caben algunas personas con algunas necesidades concretas. Si bien la experiencia de encuentro con el Espíritu Santo es diversa, hermanos, hay algunos grupos particulares que nos cita la palabra de Dios y alrededor de los cuales quisiéramos acercarnos, porque probablemente ahí te encuentres tú y ahí me encuentro yo. En primer lugar, el Espíritu Santo se da a los huérfanos. Dice la palabra de Dios, volvamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículos 16 y versículo 18. Yo rogaré al Padre y les daré otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Yo no los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Yo quisiera enmarcar y tal vez poner esta palabra en el contexto donde Jesús la dirige. Hermano, Jesús ha entrado en ese episodio de vivir sus últimos momentos con sus discípulos. Y Jesús desarrolla este diálogo en ese momento antes de su partida. Jesús está hablando con sus discípulos. Recordemos que Jesús ha compartido
toda su vida con sus discípulos. Jesús les ha amado. Jesús, hermanos, ha llorado junto a ellos. Jesús les ha protegido. Jesús les ha conducido. Jesús inclusive les ha enseñado. Jesús en algunos momentos inclusive les ha alimentado. Les ha guiado como un buen pastor. Les ha cuidado como un padre que cuida de sus hijos. Pero Jesús les está diciendo, hermanos, me tengo que ir. En el alma de esos discípulos, la pregunta que hay es, ¿y quién podrá defendernos? ¿Y quién podrá ahora ayudarnos? Es lo que hay en el corazón de ese hombre. Y por eso Jesús les dice, no los dejaré huérfanos. Hermanos, convencionalmente nosotros entendemos como el huérfano aquel que no tiene padre o no tiene madre, ya sea porque ha perdido a un padre o a una madre de familia que ha muerto, o porque sencillamente es un hijo que ha sido rechazado. Pero Jesús utiliza la palabra orbus, que es la palabra que del latín, orbus, que significa desprovisto, aquella persona que se encuentra privada de algo, que carece de algo. Y a ellos les dice Jesús, yo no te dejaré huérfano, yo no te dejaré desprovisto, yo volveré a ti por medio de mi espíritu. Es decir, a esos que se encuentran desprovistos, a esos que tienen una necesidad, una ausencia o una carencia en particular, que son aquellos que representan los huérfanos, a esos son los que quiere llegar Jesús por medio de su espíritu al corazón de aquella mujer que se siente abandonada, que se siente sola, que se siente desprovista de amor, a aquella persona que se ha vuelto dura, que se ha vuelto impenetrable, que tiene en su corazón un corazón hermético, una coraza impenetrable, pero que detrás de ese corazón es un corazón solo. Aquella persona que manifiesta esa actitud como la negación de la soledad. A aquellas personas, hermanos, que dicen, a mí Dios no me escucha, que se sienten como que no tienen un Padre en el cielo que les puede escuchar, que sienten esa necesidad y que experimentan hacen esa experiencia de orfandad. Para ellos, para ti, para mí, es el Espíritu Santo. A aquella persona que vive con inseguridades, que vive con carencias, que vive presa del miedo, que tiene que hacer 10 consultas para tomar una decisión, porque vive con muchas carencias en su alma. Ese es el huérfano. Ese probablemente eres tú. Ese en muchas ocasiones soy yo. Y por eso decimos, para terminar este momento, ven Espíritu Santo, porque es ahí donde Dios se quiere derramar como avalancha de amor para sanar todas esas carencias y todas esas ausencias en nuestras almas. Por eso decimos, ven Espíritu Santo a nuestras vidas. Ahí donde usted está, dígale, ven Espíritu Santo a mi vida. Y tú que te has querido quedar en todos, pero en cada uno de nosotros de forma particular, tú que conoces mis carencias, tú que conoces mis soledades, tú que conoces mis ausencias, ven a mi vida para sanar, Señor, las experiencias de orfandad por las cuales yo paso. Cura mi alma con tu amor, sana mi corazón con tu presencia y lléname con el amor de tu Espíritu, que todo lo hace pleno. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, y movidos también por el poder de tu Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús, que eres quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, hermanos, por permitirnos compartir con ustedes esta hermosa palabra de Dios. Hasta pronto.